Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a contactar con Pablo Dreisig con su filosofía para hablar de Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hoy en realidad vamos a hablar de Atenas, Jerusalén y Roma, porque vamos a abordar el tema de la creencia religiosa centrados en la figura de un pensador como Arnaldo Momigliano, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, la verdad que es un gusto y creo que un merecido homenaje hablar de Momigliano, que salvo en general quienes se dedican a la historia, ¿no? De manera académica sobre todo, es un autor que no forma parte de los anaqueles de la batea con la que incluso las personas familiarizadas con los textos judíos tienen en cuenta. Es un pensador que no aparece incluso en la primera liga de los pensadores judíos en general cuando se habla de los pensadores o los estudiosos judíos del siglo pasado, del siglo XX. Y sin embargo, quizás es uno, en mi opinión, es uno de los intelectuales judíos más importantes del siglo XX, quizás comparable, si yo tuviese que armar una constelación, como le gustaría decir a Benjamin, yo lo pondría en un team, junto a Salo Baron, ¿no? Y a Vidal Naquet, en el puntito en que tienen eso de tener reflexiones sobre las modalidades o el hacer, las modalidades judías de pensamiento, la historia. Los tres son historiadores, o sea, no son pensadores de la ética como Levinas, ni de la teología política como Franz Rosenzweig. No, están más dedicados a el estudio de los textos antiguos, pero no de un modo sesgadamente erudito, si bien son grandes eruditos los tres, Salo Baron, Vidal Naquet y Momigliano, sino que tienen una lectura polémica. Es decir, son tanto eruditos e historiadores y estudiosos de las discusiones historiográficas como también polemistas. De hecho, Jorge, nosotros tenemos una columna que creo que en ese momento tú no estabas, estabas de vacaciones o algo, fue en 2 o 3 programas que tú no estuviste, que justamente tocamos la discusión entre Vidal Naquet y Momigliano. O sea, le dedicamos un programa ya hace un tiempo el tema de la traición de Flavio Josefo. Es decir, para aclararlo un poco, Momigliano, el pensador al que nos vamos a dedicar, Arnaldo Momigliano, y el otro gran historiador, Vidal Naquet, ambos judíos, uno historiador judío francés, el otro historiador judío italiano, discutían acerca de si Flavio Josefo, entre comillas, puede ser considerado, no de manera moral, sino de manera histórica, un traidor. Interesante, ¿no? La figura del traidor, que en realidad es la figura del tránsfuga, el que se pasa de bando, ¿no? Uh-huh. O sea, si Flavio Josefo, ¿de qué lado estaba finalmente? Bueno, pero hoy es Arnaldo Momigliano y vamos a decir algo de este tan importante pensador, por lo menos para nosotros, para mí. Como dije, italiano del Piamonte, es decir, la misma zona que Primo Levi, ¿no? Piamonte es una zona donde hay hubo y todavía hay un centro no solo poblacional, sino un centro intelectual, de producción intelectual judío muy importante, ¿no? Carlo Ginzburg también. Y nace el 5 de septiembre de comienzos del 1900 y fallece a comienzos de la década del 80 en Londres. A Londres había llegado por las famosas leyes raciales
De modo que en el 36, en el 38 lo expulsan de la facultad por las leyes de Mussolini, y entonces Jorge él se exilia a Londres hasta su muerte. Creo que después él va a veces a dar cursos a Pisa, a la ciudad de Pisa, en Italia. Y está como profesor en Oxford, después en la University College de Londres. En ese periodo, en todo ese periodo, hay una gran producción intelectual y su centro de interés, porque este tema lo vamos a dividir en la columna de hoy y en la próxima para aprovecharlo bien y hacerlo tranquilos, si te parece bien. Entonces, en esta instancia, y muy similar a Vidal Naquet, casi como en paralelos, para ser una figura típica de estas historias de vidas paralelas, en paralelo se transforma en una referencia en sobre historiografía griega y romana. Es decir, igual que Vidal Naquet, su expertise sobre todo en Grecia y Roma, pero por supuesto también en temas de historiografía judía, con la ventaja de que es alguien que trabaja los textos de la tradición judía teniendo sobre sí toda esta expertise, toda esta sabiduría y este estudio acerca de la historiografía griega tardía sobre todo y romana, lo que le ofrece una ventaja singular, ¿no? Sobre todo para comparar y ver los problemas. Y sobre todo, lo que yo creo que es el punto más fuerte, Momigliano, uno de los puntos más fuertes es el siglo I antes de Cristo, o de la era común, antes de la era común. ¿Por qué? Porque ahí, como diríamos, se cocina todo. O sea, ese siglo es clave, porque allí está la idea de cómo fue posible el cristianismo, es decir, cómo fue posible nuestra civilización. Y ahí está el gran debate de la demarcación, hasta qué punto el cristianismo se aleja del judaísmo, es una continuación, en realidad abreva en la religión romana, en las religiones de las casas, ¿no? Romanas, en los dioses de los hogares. Hay toda una discusión allí, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones del triunfo del cristianismo? No del triunfo militar, sino cómo es que se cristianiza Europa. Es una claudicación del paganismo, es una transformación, es una victoria, como diría Nietzsche, del judaísmo. Bueno, en fin, ahí hay una discusión que es quizás más histórica que filosófica, pero tiene consecuencias enormes, sobre todo culturales. Quiere decir que es un tema fascinante el siglo I antes de la era común o antes de Cristo. Bien, yo lo que quería traer sobre Momigliano, del cual aparte contamos con bibliografía en español, los libros más importantes están traducidos de él, por suerte. Quería traer una conferencia que él dio entre abril y mayo del 83 en la Universidad de Chicago. Y a esta conferencia, que después fue publicada, y está publicada en español, le puso como título La religión en Atenas, Roma y Jerusalén en el siglo I antes de Cristo. Claro, acá la pregunta fundamental, ¿no? La pregunta claramente tiene que ver con en qué creía la gente en Atenas, en Roma y en Jerusalén. Y él comienza así la conferencia. Una mañana de invierno desperté preguntándome qué sé yo sobre lo que creía la gente en Atenas, Roma y Jerusalén en el siglo I antes de Cristo. Es decir, primero está diciendo qué sé yo, y es uno de los que más en la historiografía actual, si bien hay nuevos trabajos, hoy es la obra de referencia, la obra de Momigliano. Y nada más y nada menos que alguien como Momigliano está diciendo qué sé yo. Ahora, acá hay una trampa en el buen sentido, que él lo que va a decir después es qué sé yo sobre lo que creía la gente. Un historiador puede agarrar documentos, puede coger documentos y mirar si Plutarco habla de Dios o cómo habla de Dios,
si algún filósofo griego habla de Dios, pero de ahí a saber si la gente creía en Dios o en qué creía la gente, es una pregunta más difícil, digamos, ¿no? Y allí lo que hay que ver son quizás, sí, los textos, pero también las sinagogas, los templos, los ritos. Entonces, para esta pregunta toma, no por casualidad, en mi opinión, dos elementos para saber si lo que nosotros llamamos hoy creer en Dios toma dos nociones que son fundamentales. Una es la noción de esperanza, que en griego es elpis y en latín es spes. ¿Por qué primero esperanza? Y bueno, porque para entender si la gente creía en Dios es fundamental si tenían conceptualizado y era una preocupación en su agenda la idea de la esperanza. O sea, como nosotros entendemos, lo que nosotros entendemos como creer en Dios, es sobre todo la idea, está unido a la idea de esperanza en Dios, o la noción de esperanza es articuladora. La otra gran, y esta sí la tenemos más clara, es la palabra fe, que en griego es pistis y en latín fides. Ahora, entonces ahí él se pone a ver qué opinaban los griegos sobre qué opinaban, cómo la tenían internalizada, si la actuaban, si la esperanza, le dedicaban un tiempo de reflexión a la esperanza, si se expresaba en ritos, en rituales, en oficios, como ir a un templo y expresar la fe o la esperanza en Dios. Entonces, primero, la esperanza, elpis. Bueno, nosotros sabemos que en Pandora, y por supuesto, después vamos a ir al judaísmo, por supuesto, la tradición judía. Pero comencemos con lo clásico, con los griegos. Bueno, la esperanza aparece muy poquito, aparece de manera positiva, por ejemplo, como Pandora, que lo último que pierde es la esperanza en la caja, eso está en Hesíodo, en los Trabajos y los Días, pero también mucho de manera negativa la esperanza en los griegos, negativa. La esperanza como algo que me hace depender de algo que no tengo, como algo que desordena la conducta, y eso está en Esquilo, está en el Prometeo de Esquilo y está en Eurípides en las Suplicantes. En Roma no, en Roma ya tenemos, y eso es interesante empezar a ver, por esta época sobre todo, ya tenemos templos dedicados a la esperanza. Por ejemplo, el templo de Capua, que está dedicado efectivamente a la esperanza, a la diosa Spes. Ahora, vamos a la fe, que esto lo tenemos más cercanos con el tema de Dios. De nuevo, en los griegos no encontramos un culto a la fe. Sí encontramos algo que se parece a la fe, que es la confianza. Eso sí. Y en los romanos, ya ahí la fe, la famosa fides, ¿no? Es como una suerte, no sé, yo diría de religión cívica. Por un lado hay un templo dedicado a Fides, que se ubica cerca del templo de Júpiter, en el alto del Capitolio, que lo erigió Atilio Catalino, pero, dice Momigliano, la idea de la fe en los romanos, si bien es fundamental y tiene que ver con, no sé, con la confianza en un trato comercial, en la virtud, ¿no? de que yo confío, tengo fides en el otro, es más confianza que fe en un sentido religioso. Y ahí viene, y allí viene la primera parte, por lo menos en esta primera parte, lo que va a aparecer en la tradición judía. Que allí tenemos, desempolva de algún modo aquí Momigliano un texto originalmente escrito en hebreo, que es el libro de los Salmos de Salomón. No confundir con los salmos normales, que son los salmos de David. Es un texto que es considerado, fue traducido al griego, pero que es considerado apócrifo, por lo menos para las iglesias cristianas ortodoxas, para la católica y para las protestantes. Desconozco en las diferentes versiones, porque no son una sola, judía, el estatuto que presentan. Sería un tema interesante para investigar, pero
pero desde un punto de vista filológico, académico, sí no hay duda, digamos, que es un texto fidedigno, hablando de fe. Y como tal, lo que es importante, este texto, cuyo original está en hebreo y cuyo autor no está identificado, pero es un texto históricamente relevante, tiene que ver con la violación del templo por Pompeyo. Y allí, en este texto que justamente data del siglo I, antes de la era común, algunos lo fechan en diferentes, pero es el siglo I en general, el año 80 más o menos, el texto, la clave que tiene este texto y por qué lo rescata Momigliano es que es un himno casi, un texto, donde se asocia muy fuertemente la derrota vinculada con el ingreso de Pompeyo en el templo, con digamos así, una teología de la esperanza. Dios está asociado directamente a la esperanza y a la fe. La fe como una fe que no es la fe romana, no es la fides, no es la fe griega, que después podemos decir algo que no dije sobre la fe griega, pero que claramente es una fe vinculada directamente a lo teológico y a la derrota. Porque Momigliano compara muy interesantemente, casi en la misma época en que uno podría datar este texto, que tiene que ver sobre todo con el acontecimiento de la profanación del templo por Pompeyo, con la entrada del romano Sila en Atenas, también por la misma época, pero dice Momigliano, esa derrota no griega no produce esta figura de la esperanza de los derrotados. Esta sería la figura, ¿no? De la esperanza, de unir esperanza con derrota. Unir esperanza con derrota. Yo creo que, y acá Momigliano dice, acá nos encontramos con tres versiones diferentes. Fíjate que lo hace de manera muy clara y analítica. No es un pensador que habla, qué sé yo, de la esperanza como blog, como una esperanza en general. Él tiene esto de ser un historiador. Ahora, al mismo tiempo, como ves, está trabajando con conceptos. Quizás para terminar, redondearía los conceptos de hoy. Y entonces diría que Hernando Momigliano toma como si fuese un ácido que revela un elemento en un papel, el grado de pregnancia que tiene en una época, la noción de fe, que la noción de esperanza es como una suerte de índice químico de las diferencias irreductibles en un punto que va a haber entre la tradición de Jerusalén y la tradición griega y la tradición romana. Pero también, y eso lo vamos a ver en el encuentro próximo, la porosidad que hay. Pero para ver la porosidad o los intercambios, primero esta demarcación. O sea, lo que dice Momigliano es que no encontramos en el siglo I, que es clave, esta unión de fe con una teología de la redención como la encontramos en la tradición judía y sobre todo en un texto particular que para él es capital, que es el libro de los Salmos de Salomón y que refiere a un acontecimiento histórico concreto. Bueno, entiendo que vamos a seguir hablando de Arnaldo Momigliano en una próxima entrega. Vamos a seguir hablando de las creencias religiosas entendidas en estos tres polos ahora, Atenas, Jerusalén y Roma. Y hasta entonces, pues vamos a hacer esta pausa para reencontrarnos con Pablo Dreisig, si todo va bien, la semana que viene. Bueno, muchas gracias, Jorge, y saludos también a los oyentes.